¿Por qué? Porque se van a reactivar los reflejos monosinápticos. Dicho de otra manera, es que si de por sí un reflejo monosináptico, recordando el reflejo que vimos de la rótula, es un movimiento que se hace automático y muy rápido, ¿no? O sea, ustedes podrían decir, no voy a apagar mi reflejo y no, aunque me estén estimulando, no voy a hacer yo que no se produzca. Entonces, como eso no es, eso es imposible, entonces, eso hablando de que ustedes están sanos, ¿no? Imagínense la velocidad del tono del arco monosimétrico en una persona sana con un tono normal. Entonces, ahora imagínense la respuesta en una persona con un daño a nivel del tronco, con una hipertonicidad. Entonces, o por obvias razones, va a tener también un aumento de los reflejos. Y a esto se le llama hiperreflexia. Entonces, dado que esto tiene, sus músculos están haciendo una respuesta exagerada, por eso es que cuando ustedes tratan de estimularlos o hacer algún tipo de movilización, este tipo de movilización es suficiente para hacer que los músculos se tensen más, ¿sí? Entonces, esto provocará que no los puedan movilizar. Entonces, es un paciente difícil en muchos aspectos porque ustedes que lo están viendo como terapeutas, pero es un paciente que si no tienen o no saben estas pautas, se van a cansar, se van a desesperar y corren el riesgo de lesionar a su paciente. Entonces, si ustedes de antemano, antes de ver a su paciente o antes de empezar a trabajar con él, saben que es un paciente rígido, que todo lo que representa la rigidez, por qué lo tiene y dónde está el daño, solamente van a abordarlo de otra manera. Sí, pues es que es muy importante que sepan esto porque en su servicio les puede llegar un paciente con EBC y pues, obviamente les van a decir, pues lo puede tratar y tal vez le hacen todo lo contrario y ni va a haber ninguna mejoría y hasta los familiares se van a dar cuenta que le está casi, se están encima de él y por poco y lo fracturan o si no es que lo fracturan. Entonces, esto debido a una mala práctica. Ok, bueno, entonces aquí en la rigidez, algo que no está aquí en la diapositiva, es una exageración por parte también de los núcleos vestibulares. ¿Se acuerdan que en el tronco cerebral, aparte de la formación reticulada, teníamos otros núcleos que se llamaban núcleos vestibulares? Pues estos núcleos vestibulares también tienen que ver con la audición, pero tienen que ver también con el tono muscular. Entonces, aquí en la rigidez, tanto va a intervenir tanto la formación reticulada como estos núcleos que son los vestibulares. Y aquí, lejos de movilizar al paciente de manera rápida, la forma en la cual se debe de tratar al paciente es con movilizaciones lentas. Entonces, con movilizaciones lentas lo que hacemos es que el tono no aumente tan rápido, ¿sí? No tenga un aumento de tono tan exagerado y se pueda maniobrar mejor. Por eso es que cuando tienen a un paciente de primera vez, ¿no? Un paciente que recién está diagnosticado con un daño neurológico y que este daño le provocó una secuela que fue rigidez o que le provocó una rigidez, a esta movilización, cuando ustedes tratan de hacerlo por primera vez, se les dice o también se le llama como resistencia muscular. Entonces, ¿qué se voy a poner? Resistencia muscular. Creo que tiene que bajar la imagen un poquito más. Qué sabia eres, Arlet, gracias.
Bien, gracias. Entonces se llama resistencia muscular en tubo de plomo. ¿Ok? ¿Por qué se llama resistencia muscular en tubo de plomo? Pues obviamente todos ubican cómo es el plomo, ¿no? ¿Cómo sería un tubo de plomo? ¿Han visto este capítulo de Los Simpson de la barra? ¿No? Cuando Homero va al espacio, de esa barra inerte de carbón. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Pues gracias a que no se pudo doblar esa barra, se sobrevivieron y ya, ¿no? Llegaron a la Tierra y todo bien. Pues es igual, o sea, ustedes imagínense un tubo de plomo, un tubo de hierro, ¿no? Inténtenlo doblar con sus manitas. Pues nunca, ¿no? Entonces, es lo mismo que en los pacientes con rigidez. Las extremidades están tan duras cuando quieren ustedes movilizarlos de manera rápida que pareciera que quisieran doblar un tubo de plomo o un tubo de hierro. Entonces, entre más fuerza apliquen, entonces aquí otro dato es que mayor fuerza, mayor resistencia. Entonces, pues aquí entra la lógica, digo, pues si entre más fuerza le hago, más duro se pone, pues si le pongo menos fuerza, pues ahora menos resistencia. Entonces, estos pacientes se empiezan a tratar con movimientos suaves, firmes, pero sin serlos tan potentes o con tanto estiramiento. Entonces, son pacientes que se tienen que estar tratando con movimientos pasivos al inicio, ¿eh? ¿Para qué? Para romper la tensión muscular. Esto se los digo por lo como viene cómo se debe tratar en la bibliografía, pero obviamente pues yo les mentiría si les digo que yo lo hago, ¿no? Porque pues obviamente por eso cuando pasa esto se interconsulta a rehabilitación. Entonces, ustedes aquí ya entran todos nice con sus pijamas Grey's Anatomy, ¿no? Las mujeres con su cabello con su cola de caballo acá, y sus lentes de acetato, ¿no? Y los hombres acá con su camisa y todos fresas, y ya dicen, yo me encargo, doctor, usted vaya a tomar un café, corren. Entonces ustedes pues ya llegan, ¿no? Con todo lo que saben, y obviamente pues, ya saben del diagnóstico, ya saben todo el chisme, y pues ya se dan cuenta que efectivamente es un paciente con rigidez, y entonces ya van a empezar a tratarlos. Y en sus notas, pues van a ver, van a empezar a escribir todo, cómo lo vieron, ¿no? Cómo está actualmente, cuál es su plan de manejo y posteriormente en los días subsecuentes, semanas que esté el paciente ahí, pues el avance, ¿no? Y es un paciente que cuando lo den de alta, ¿no? Si es un paciente que sobrevive y tiene alguna función cognitiva todavía, pues es algo que ustedes lo van a seguir viendo en su consulta, ¿no? Entonces, les digo, es padre porque por lo menos médicamente ya se hizo lo que tenía que hacer y la intención era que no se muriera, ¿no? Entonces ya eso ya, palomita. Ahora es integrarlo a su vida diaria o tratar de integrarlo a su vida diaria. Y si es un paciente que su trabajo dependía totalmente de actividades físicas, pues en ustedes va a estar que pueda realizarlas otra vez o que por lo menos intente realizarlas. Entonces hay casos en los que hay terapeutas muy buenos que casi de un año a otro, pues es irreconocible el paciente, ¿no? Y también hay otros que pueden tener los 10 años y apenas si un dedo pueden mover. Entonces, por eso es importante saber todas estas pautas y cómo, bueno, en la técnica y sí, sinceramente ahí no voy a entrar yo, ahí por eso van a entrar sus demás maestros de cómo nos van a ayudar a hacer todas estas técnicas, pero es importante nunca olvidar esta teoría, ¿no? La teoría es también fundamental. Entonces, fisiológicamente la rigidez se va a reactivar, ¿no? Aquí vamos a ponerlo acá aquí en la rigidez se va a reactivar aquí, ¿no? Aquí, en el tronco cerebral.
Y en el tronco cerebral, lo que va a estar directamente relacionado van a ser estos, los núcleos vestibulares. Por eso en este cuadro, los núcleos vestibulares están a este nivel. ¿Sí ven? Está a nivel de rigidez. Porque estos son las partes que lo detonan. Entonces, ¿qué estructuras están relacionadas en la rigidez? El fascículo reticuloespinal, la formación reticulada protuberante y los núcleos vestibulares. De estas tres, quien hace o quien provoca que la rigidez tenga pues, esa característica es esta, los núcleos vestibulares. ¿Ok? Entonces, esto provocará que sea una respuesta exagerada y que por tanto tenga a mayor fuerza, mayor resistencia. Y aquí es donde vamos a tener nuestros primer síndrome. Si recuerdan, en la corteza, hablando de corticación piramidal, ¿cuál es el síndrome que le pertenece a la corteza? Hablando de esto. Síndrome piramidal. Exacto, muy bien. Síndrome piramidal. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, ¿no? Ahora, por consiguiente, Edgar, pues, ¿a cuál le correspondería? Esto es en relación a la corteza, ¿no? Y en relación al tronco. El síndrome extrapiramidal. Exactamente, extrapiramidal. Entonces, un paciente que tiene lesión en tronco cerebral, que por consiguiente tiene una descerebración y que por consiguiente tiene rigidez, este paciente va a tener un síndrome extrapiramidal. Entonces, esto pueden ustedes revolverlo como quieran. Si alguien que les dice, tengo un paciente que tiene síndrome extrapiramidal, pues ahora si quieren, váyanse atrás. Pues es un paciente que va a tener rigidez, es un paciente que obviamente va a estar descerebrado, ¿no? Y obviamente la lesión estará en el tronco cerebral, ¿no? O al revés, si un paciente les dicen, tengo un paciente que tiene una lesión en tronco cerebral, pues entonces ya sé que es un paciente con descerebración, es un paciente que va a presentar rigidez y que obviamente con el tiempo o dependiendo de la gravedad, es un paciente que va a tener un síndrome extrapiramidal, ¿sí? Todo esto es todo en uno, ¿sí? Lo mismo sería, pues, igual, ¿no? En la corteza, pues sería igual. Una decorticación, tendría un síndrome piramidal, ¿sí? Pues tendría espasticidad, ¿sí? Y tendría esto, ¿no? Un síndrome piramidal. Entonces, por otra parte, pues ¿qué características tiene un síndrome piramidal? Hablando de la corteza, pues es un síndrome que se produce por un daño en la corteza, que esto produce asimismo una decorticación y que clínicamente el paciente presentará a nivel de tono muscular una espasticidad. ¿Sí? Entonces ya, con eso ya pueden describir a los pacientes que quieran y díganme, a ver, ¿qué quieren saber de síndrome piramidal? ¿No? Entonces, es cuestión nada más de ir juntando datos. Pero la importancia de eso es que no se les olvide, que lo repasen. Porque ahora algunos no van a ver todo el tiempo bebés, a lo mejor no van a ver todo el tiempo pacientes con tumores cerebrales, pero esto sí lo van a ver porque hay muchas causas que lo producen, ¿no? Puede ser pacientes con medicamentos, pacientes con infecciones, con enfermedades, o sea, la razón que quieran, pero siempre van a llegar a esto.
Hoy, por ejemplo, llegó un paciente, bueno, ayer en la noche llegó un paciente a urgencias, un niño de 10 años, que aparentemente se cayó de su propia altura, ¿no? No sé, los papás no dan más información. Dice que él estaba en su casa y que de repente escuchan un ruido. Entonces piensan que se tropezó, según los papás. Pero lo llevan al hospital. Esto fue hoy estamos martes, esto fue el jueves. Eso pasó el jueves, lo llevan al hospital el viernes eh, porque empezó a tener vómitos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les empecé a decir toda esta clínica de los vómitos excesivos, dolor de cabeza, dificultad para ver? ¿Se acuerdan datos de qué era esto? Hidrocefalia. Hidrocefalia. No, ese podría ser un probable diagnóstico. Pero ¿qué está causando esto? ¿A causa de qué? ¿Qué está pasando en el cerebro que está produciendo esto? ¿Se bloquearon los ventrículos? No, porque ustedes, no pueden saber esto porque no tienen nada, una tomografía. Nada más es el chisme que les está diciendo su tía que esto le pasó a su sobrino. Oye, y les preguntan, ¿no sabes qué será? Pues a ustedes no les consta que es una hidrocefalia porque no han visto una tomografía ni lo han visto a él. Nada más es lo que están escuchando. Datos de qué es. Un coágulo por traumatismo, ¿o no? Mm, por mm, no, bueno, podría sospecharlo, pero no. No. No porque es inmediato, entonces un coágulo no va a bloquearse tan rápido. Tal vez sí, pero va a pasar más tiempo, no en ese momento. Podría Era ser por relacionado con... Ajá, dime. podría ser por una hemorragia a causa del golpe. Sí, sí, el trauma es su sospecha, pero qué es esta hemorragia que está produciendo en el cerebro? Bueno, más fácil para que ya alguien me lo diga. ¿Cómo estará entonces? Todos tenemos una presión sistémica, ¿no? O sea, una presión en todo el cuerpo, pero el cerebro tiene otro tipo de presión. ¿Cómo estará la presión en el cerebro con estos datos? Exacto, va a estar aumentada, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama esto? Es una hemorragia, ¿no? Una IBC hemorrágica. No. Isquemia. Si la, ¿eh? Isquemia. No, ya se me están yendo a otro lado. Si la presión está aumentada, ¿cómo se le llama esto? ¿Aneurisma? No, si la presión está aumentada, ¿cómo se le llama al aumento de la presión? Exacto, hipertensión. ¿Y en dónde está el problema? ¿Dónde? Es hipertensión, ajá, ¿en dónde? En el corazón, en los pulmones. Intracraneal. Exacto, exacto. ¿Quién lo dijo? Lo de intracraneal yo. Exacto, así es, en hipertensión intracraneal o endocraneal. ¿Sí? Entonces este es signo de una hipertensión endocraneal o intracraneal. Entonces aquí el error que hubo en el hospital es que le hicieron una radiografía, ¿sí? Y ojo, si esto les pasa a alguien que conozcan, familiares, a ustedes mismos, a sus papás, se caen, aparentemente no fue un golpe muy fuerte, ¿no? O a lo mejor no lo ven y ellos dicen, no fue nada, ¿no? Pero tiene ahí su chichoncísimo, pero él está hablando, está consciente, pero empieza después a tener dolor de cabeza, vómitos. Es hasta no demostrar lo contrario, es una hipertensión endocraneal. Entonces, no sirve de nada hacerles una radiografía ni nada, se tienen que ir directo a urgencias y si no le hacen una tomografía,
busquen la manera de hacerles una tomografía, porque es la única manera de descartar que no haya una hemorragia en alguna zona de las meninges. Entonces, esto le pasó a este niño. Entonces se operó hoy, tenía una fractura parietal, imagínense. Según esto fue un golpe que se tropezó él solo. Fue una fractura parietal y tenía en la tomografía se veía un charcote de sangre. Entonces este niñito de 10 años, pues los vómitos nunca le pararon, el dolor de cabeza tampoco, y ya tenía sus pupilas todas mióticas, ¿no? Entonces, esto quiere decir, y el cerebro, supongamos que el cerebro, bueno, ya ustedes ven la tomografía, el cerebro así debe estar, ¿no? Su línea media aquí, ¿no? Así debe ver normal. Pero ya la sangre que estaba de este lado, ya estaba empujando al otro hemisferio y ya lo estaba haciendo hacia acá. ¿Sí? Entonces, era tanta la sangre que ya estaba empujando al cerebro, en este caso al hemisferio izquierdo, lo estaba ya empujando. Y cuando empujan o cuando hay un aumento de presión en el cerebro, hay otros datos, digamos, diagnósticos bueno, eso sí lo vamos a ver más adelante. Se llama, más, ahorita es como dato, ¿no? Igual para que cuando se los diga, se acuerden. Focalización. ¿Sí? Entonces, esta palabra, cuando ustedes escuchen esta palabra de focalización, es porque es sinónimo de un daño neurológico. ¿Sí? Entonces, la focalización es cuando así, en su infinita sabiduría del cuerpo humano, nuestro cerebro nos indica dónde está el problema. Entonces, ¿cómo se ve una focalización? Pues un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, ¿no? A lo mejor no se le ve sangre ni nada, tal vez se le ve ahí el chichón, pero si le ponen atención a sus ojos, ¿no? Son sus ojos van a estar viendo hacia un lado, ¿no? Así como cuando ustedes quieren copiarle al de al lado, ¿no? Entonces los ojos, y ustedes por más que le estén poniendo luz o tratando de llamar la atención a sus ojos siguen ahí. A esto se le llama focalización por un aumento de la presión en el cráneo. Y así, aunque no lo crean, los ojos, dependiendo de dónde estén mirando, es en donde indican a dónde está el problema. Entonces, aunque no tengan una tomografía ni nada y ven a alguien así que se cayó y no responde, hacia donde estén mirando, y si tiene una mirada fija y no la cambia, es porque nos está diciendo dónde está el problema. Entonces, digo, como dato, hasta a lo mejor no lo tienen que ver, que les toque un día por alguna razón estar en urgencias y que llegue un paciente así, o inclusive, pues, si tienen curiosidad, pueden ver videos de cómo se ven estos pacientes, y son pacientes que ellos mismos, sin querer, nos están diciendo dónde está el problema, ¿no? Entonces, eso se le llama focalización. Y bueno, esto les digo porque son casos que pasan muy seguido, por el día de hoy, ¿no? Y me acordé de ustedes y me acordé de lo que estábamos viendo, dije, pues, ¿para qué? Y si supongamos que alguien de ustedes estuviera hoy en su servicio y estuviera en el hospital, dirían, no, si es cierto, si pasa, y si es como me lo decían, no fue puro choro. Entonces, al final de cuentas, hoy se operó el paciente, está en terapia intensiva, sí va a sobrevivir, ¿no? Nada más hay que esperar que el cerebro desinflame, ya no esté sangrando, traten de despertarlo y que el niño pueda respirar bien y todo. Y aquí viene la parte ruda, ¿no? Ver las secuelas neurológicas. Entonces, primero lo va a ver en la consulta el neurólogo, el neurocirujano, ya. Entonces, viendo que no hay ningún problema, pues obviamente van a ver qué tanto afectó esta lesión, y al final de cuentas, ¿con quién creen que va a pasar? ¿Con el terapeuta físico?
pues, con terapia física, ¿no? Entonces ahí van a entrar ustedes. Entonces aquí esta es la importancia de conocer todo esto para que ustedes tengan todos estos datos y puedan darle una buena atención a sus pacientes. ¿Ok? Bueno, perdón por este ejemplo, pero es nada más como para animarlos a que igual si les gustan, no sé, House, Grace, todas esas cosas. Me gusta House. Sí, así, sí, sí, hay muchas cosas muy ficticias y que, pues sí, ¿no? Ahí tienen hasta robots ahí para que examinen, pero hay cosas que la verdad sí suceden muy seguido. Y hay datos que en verdad cuando los lees y lo dicen, es serio, o sea, sí lo dicen y lo bueno es que ahí lo pueden ver, ¿no? Así un paciente todo ficticio, pero se puede ver. Entonces, esto es para que se animen y le pongan interés a la clínica. Entonces, no incurran en aprenderse todo de memoria, en nada más hacerlo en un papel y repetir, sino analícenlo. Porque difícilmente en sus exámenes, tal vez pocos les van a poner casos clínicos donde les pongan todos estos datos de un paciente que empieza así y toda la historia y al final les preguntan qué tiene. Y ustedes dicen, tiene esto. Y luego la pregunta es, ¿cómo sabes? ¿Qué le harías? ¿O por qué pensaste que es esto? Entonces ahí es donde ustedes sacan todo, no solamente es, la A, esta, la C, la D. Y pues igual le atinan, igual y no. Y entonces, si nos llegáramos a topar en el otro semestre, así serían algún tipo de examen, ¿eh? Entonces, se pone interesante. Por eso les digo que échenle ganitas. Bueno, pues pues no les quitamos su tiempo, nos vamos a quedar acá y nos vemos mañana para terminar los datos de rigidez y de espasticidad, e irnos a hipotonía y pasarnos ahora con funciones sensoriales. ¿Sí? Entonces, si tienen ahí su libro, el tema que está enseguida es el que vamos a estar viendo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguien con alguna duda, pregunta? ¿O ya se van a ya se van a comer sus quesadillas? Bueno, pues gracias. Nos vemos mañana. Que descansen. Y mañana nos